Luego se reunió el Senado y se dieron instrucciones a los tribunos militares para que capitularan. Después de esto, el asunto se resolvió entre Quinto Sulpicio, un tribuno militar, y Breno, el jefe de los galos, y se acordó un peso de 1000 barras de oro como rescate a un pueblo que pronto sería el gobernante del mundo. A una transacción que ya era de por sí muy humillante se añadió el insulto. Los galos trajeron pesas falsas, y como el tribuno protestó, el galo insolente arrojó una espada además de la pesa, y se oyó una expresión intolerante para los romanos: Vae victis, ay de los vencidos. Tito Livio, Ab Urbe Condita, libro quinto, capítulo 48. ¿Por qué la frase Vae victis no tiene nada que ver con la época en la que se narra Gladiador 2? Porque esa frase jamás la habría utilizado como divisa un general romano. Esas y más preguntas sobre la película Gladiador 2 vamos a verlas en este video. Hola a todos, este es un nuevo video para mi canal. Sé que he estado en pausa mucho tiempo, sé que tengo en pausa la serie sobre la Inquisición, pero la idea es retomar un poquito el canal, ahora digamos con un video un poco más sencillo, más libre, sin guión, mostrando mi cara, a ver si eso no asusta a las audiencias. Y la idea es que hablemos sobre la película Gladiador. Recordemos en qué nos dejaba Gladiador 1, la película del 2000, la película emblemática que resucitó el Peplum, de la cual tienen ya una reseña pormenorizada a nivel histórico en este canal. Les dejo la etiqueta para que puedan ingresar a verlo. Nos dejaban la muerte de Cómodo, ¿cierto? Obviamente una muerte ficticia, como lo vimos en el anterior video. Cómodo no es asesinado por un gladiador en la arena del Coliseo, es asesinado por uno de sus entrenadores personales, que era Narciso, en uno de sus baños, y muere en el 192, digamos que ahí cierra Gladiador 1. Y nos encontramos con esta nueva película de Ridley Scott, casi 24 años después, donde efectivamente volvemos a tener esta caracterizó por un gran gasto público y pues que de alguna forma dejó casi en la quiebra al Imperio Romano. Después del asesinato de Cómodo, quien asume la púrpura es Pertinax. Se cree que probablemente estuvo conjurado para asesinar a Cómodo. Pertinax es asesinado por los pretorianos. La guardia pretoriana que tenía que cuidar al emperador, digamos que asesina a este Pertinax. Y los mismos pretorianos terminan subastando, literalmente subastando en la plaza pública la púrpura imperial. ¿Quién la compra? ¿Quién tiene la plata suficiente para comprarla? Es Didio Juliano en este mismo año, en el 193. Pero pues digamos que no tenía ninguna legitimidad ni frente al Senado ni frente a las legiones. Tal vez sí frente a la guardia pretoriana, pero no frente al resto de legiones. Ante lo cual pues lo que pasa es que se levanta una gran cantidad de generales en las provincias que tenían respaldo de sus legiones. Uno de ellos es Lucio Septimio Severo, que estaba como legatus en Britania, en la provincia de Britania, y al saber de la muerte de Pertinax, primero de la de Cómodo y después la de Pertinax, y pues que está este Didio Juliano que básicamente nadie respeta, pues se levanta y arranca su paso hacia Roma. En este mismo momento se levanta también Pesenio Níger y Clodio Albino, ¿sí? Y pues digamos que sus tropas también los proclaman emperadores y empieza digamos como esta carrera por llegar a Roma. Obviamente Septimio Severo vence a Níger y vence a Albino, digamos que los aplasta completamente y llega directamente a Roma para coronarse como emperador. Septimio Severo no era necesariamente, pues digamos que de la península itálica, sino que venía del norte de África, de la provincia o de la ciudad de Lepis Magna, y digamos que su ascendencia era púnica, ¿no? Era de esta zona de Cartago. Una Cartago pues que obviamente ya había sido dominada por Roma mucho tiempo, y era casado con Julia Domna, que va a ser también una mujer súper importante en el reinado de Septimio Severo. Y este Septimio Severo es el padre de los dos emperadores que vemos en la película, de estos dos emperadores loquitos y chifladitos, que sería Caracalla y Geta. Sobre Caracalla, ya entrando un poco en Caracalla, es el hijo mayor de Septimio Severo y de Julia Domna.
Pero el nombre original de Caracalla es Marco Aurelio Antonino, y esto es muy importante porque algo que repiten y que es un error en la película es que todo el mundo le dice Caracalla, incluyendo este general interpretado por Pedro Pascal, que le dice emperador Caracalla. Entonces Caracalla era el agnomen, digamos que el apodo que tenía Caracalla, que venía de una túnica larga que generalmente usaba Caracalla en campañas militares, pero era algo que nadie se atrevía a decirle en la cara, ¿cierto? Es igual que Calígula, que creo que lo conocemos como Calígula, pero era un apodo de alguna forma despectivo, y pues digamos que no tenía ningún sentido que un general le dijera en la cara a Caracalla, le dijera Caracalla, porque obviamente lo que habría pasado es que el general habría terminado sin cabeza o lleno de flechas. Oh, spoiler. Pero digamos que Caracalla era Marco Aurelio Antonino, ¿cierto? Dion Casio, que es el historiador que más, digamos que reporta este periodo histórico, también lo llama Taratúas, que era un nombre de un gladiador chiquito bastante iracundo, que era precisamente como caracteriza Dion Casio a Caracalla, ¿no? Como un hombre iracundo lleno de ira y que digamos que no se contiene a sí mismo, y es como el retrato que nos llega un poquito de Caracalla. En la película a Caracalla lo ponen como, pareciera como el menor de los dos hermanos, siendo Geta supuestamente el mayor, pero pues sabemos que Caracalla era el mayor, y efectivamente Caracalla es a quien Septimio Severo nombra emperador. Digamos que Geta era simplemente como una especie de backup, por así decirlo, de la púrpura. En todo caso, Septimio Severo los nombra a los dos estando en vida. Septimio Severo nombra efectivamente a Caracalla César en el 196, y lo nombra Augusto tribuno e imperator en el 198. Esto lo hace precisamente en la ceremonia del triunfo que le brinda Roma a Septimio Severo después de su toma de Cesifonte, la capital de los partos, ¿cierto? Entonces en esta, que también lo vemos en la película, en esta entrada triunfal de Septimio Severo en Roma, en ese ritual que efectivamente lo conocemos como un triunfo, que era el ritual, no el hecho de haber ganado una batalla, sino ese triunfo ritual que le ofrece la ciudad o el imperio a uno de sus generales. En este caso se le ofrece al mismo emperador, a Septimio Severo. Se nombra a Caracalla como emperador, como coemperador, por así decirlo, mientras está vivo su padre, pero también se nombra a Geta como emperador, ¿no? Digamos que era una especie de figura pública en la que obviamente está el emperador principal, que es Septimio Severo, pero deja ya nombrados a dos emperadores, a dos coemperadores, que sabemos que obviamente en toda la historia de Roma, cuando se nombran estos coemperadores, no funciona muy bien y la historia no va a ser muy chévere. Tal vez el único que convivió bien con un coemperador fue Marco Aurelio, que sí efectivamente tuvo un periodo de coemperaduría con Lucio Vero. En una de sus campañas en Britania, en la que ahora conocemos como la ciudad de York, ya definitivamente Septimio Severo muere, y pues digamos que al morir pues ya había dejado la sucesión hecha a partir de Caracalla y de su hermano menor Geta. Lo que deciden ellos es acabar precisamente esta rebelión o esta campaña contra los caledonios en Britania, y devolverse hacia Roma. En ese viaje de vuelta empieza, digamos, ya las peleas. Una de la frase final o emblemática que conocemos supuestamente, según Dion Casio, de Septimio Severo a sus hijos antes de morir, es que les dice: mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto, ¿sí? Básicamente les estaba diciendo cómo funciona el imperio en esta época. Pero pues digamos que efectivamente, y esto tampoco lo muestra la película, tal vez lo muestra al final un poco, pero Caracalla y Geta se odiaban, literalmente se odiaban. Tal vez lo único que impedía que se mataran era la figura paternal bastante fuerte de Septimio Severo, y la figura de su madre, que es Julia Domna. Efectivamente, después de morir Septimio Severo en el 4 de febrero del 211, pues digamos que empieza un poco el concurso de quién va a matar a quién primero, ¿no? Y pues digamos que es un año completamente tormentoso en Roma, donde estos dos emperadores no se quieren ni ver, dividen el palacio imperial e incluso contemplan la idea de dividir el imperio. La que impide que el imperio se divida efectivamente en lo que a futuro sería Oriente y Occidente es Julia Domna, que hay una frase en la que dice pues que si quieren dividir el imperio también tendrían que dividirla ella, ¿no? Digamos que es como lo simbólico.
Pero pues Caracalla se adelanta, era el más iracundo, el más fuerte y pues también el hermano mayor y eso pesaba. Y el 26 de diciembre manda a asesinar a Geta. Hay varias pinturas y varios cuadros y como lo relata Tito Livio es que pues efectivamente los soldados de Caracalla lo asesinan en los brazos de su madre intentando impedir que no mataran a su hijo menor, pero pues efectivamente lo asesinan y pues digamos que la excusa de Caracalla es que básicamente Geta lo quería matar primero, entonces pues simplemente él se adelantó. En Roma uno podía hacer eso, si uno tenía sospecha lo podía asesinar, pero obviamente tiene que ir al Senado a argumentar por qué asesinó al otro emperador, ¿cierto? Al coemperador que había designado Septimio Severo. Digamos que por ahora el Senado le compra la idea y pues Caracalla pasa a ser el único emperador. En esto se diferencia mucho en la película y es que en la película vemos supuestamente a este Macrino, que ahorita vamos a ver pues que Macrino es otro personaje completamente distinto al que nos muestran en la película, a este Macrino maquinando al oído de Caracalla precisamente para que mate a su hermano mayor, porque en la película insisto que pareciera que Geta es el mayor y Caracalla el menor y más loquito y más chiflado. Pero no, pues digamos que Caracalla se adelantó y era como casi predecible. De alguna forma Septimio Severo sabía que esto iba a pasar y sin embargo pues decidió dejar esta coemperaduría pues que obviamente no iba a durar absolutamente nada. Con la muerte de Geta pues digamos que ya empieza el reinado de Caracalla, un reinado bastante turbulento, bastante digamos que conflictivo para el imperio. Geta tenía un carácter muy fuerte, digamos que al parecer sí tenía cierto tipo como de enfermedades que intentaba disfrazar como con una personalidad supuestamente de militar duro y curtido, y digamos que también obviamente para echarse encima el apoyo de tanto de los pretorianos como de las tropas romanas. Estos pretorianos es como una especie de pretorianos 2.0 porque Septimio Severo había de alguna forma, después del asesinato de Pertinax por parte de los pretorianos, había acabado con esa guardia pretoriana de itálicos, por así decirlo, y había traído sus propios soldados de Panonia para que le sirvieran como guardia pretoriana. Pero pues digamos que Caracalla se intenta pues ganar el apoyo de los pretorianos y poco a poco de las legiones, ¿no? Digamos que era de alguna forma lo que habilitaba y lo que daba lealtad. Generalmente estos emperadores que tienen como esta fuerte inclinación a lo militar, lo que terminan es echándose encima al Senado. Dentro del Senado y dentro, digamos que las élites de Roma estaba Dion Casio, que es de alguna forma quien nos describe a Caracalla y que termina describiéndolo precisamente como pues como una mala persona, como un mal emperador, como alguien violento, iracundo, que digamos que no atiende las necesidades propias del imperio. Tal vez uno de los hechos más importantes del reinado de Caracalla, pues más allá del tema de las termas de Caracalla, que son bastante famosas y digamos por lo que se le conoce, es el tema de la Constitución Antoniana, que es un reordenamiento legal del imperio, un reordenamiento legal que no se había hecho casi que desde la época de Augusto, que tal vez había implementado de alguna forma Vespasiano, pero Caracalla hace algo que digamos que va casi que a asignar el destino del imperio y es el que conocemos, el llamado Edicto de Caracalla. Es tan importante que historiadoras como Mary Beard, que tengo aquí su libro, muy bueno, súper recomendado, casi que pone el Edicto de Caracalla como el final de su libro y de su relato, ¿cierto? Diciendo básicamente que ahí empieza otra fase completamente distinta de lo que va a ser el Imperio Romano y de lo que va a encauzar para que el Imperio Romano termine tanto en esta división de Imperio Romano Oriente y Occidente, como en lo que sería futuro el declive de la parte occidental del Imperio Romano. Entonces les voy a leer un poquito de Mary Beard precisamente cómo cierra su libro sobre el Edicto de Caracalla. El decreto de ciudadanía fue solo un elemento dentro de una amplia serie de transformaciones, rupturas, crisis e invasiones que cambiaron el mundo romano hasta hacerlo irreconocible en el siglo III después de Cristo. El segundo milenio romano, que no terminó hasta la caída de Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente en el siglo IV después de Cristo, a manos de los turcos otomanos en 1453, estaba asentado sobre principios en su totalidad nuevos, sobre un nuevo orden mundial. Dice además sobre Caracalla Mary Beard:
Caracalla culminó un proceso que en el mito romano había iniciado Rómulo 1000 años antes, en el año 753 a.C., según la fecha convencional. El padre fundador de Roma solo pudo establecer una nueva ciudad ofreciendo la ciudadanía a todos los que acudían a ella, convirtiendo a los extranjeros en romanos. Y es que el edicto de Caracalla precisamente lo que hace es eso, y es que básicamente todos los que estén en el territorio romano se convierten en ciudadanos. Y esto un poco transforma toda la idea de Roma como tal, porque Roma había funcionado bajo la premisa de que solamente unas pocas personas eran ciudadanos romanos y el resto, digamos que eran lo que conocemos como peregrini, ¿no? Digamos que habitaban en Roma pero no tenían ese derecho a ciudadanía. Y básicamente sabemos que cuando todo es importante, nada es importante, ¿cierto? Cuando todos adquieren este derecho a ciudadanía, que algunos historiadores clásicos, sobre todo como Gibbons y el mismo Dion Casio, dicen que Caracalla lo hace para poder de alguna forma pues tener mucho más pago de impuestos y acrecentar las arcas de Roma, que estaban básicamente en la quiebra después de reinados bastante militaristas como el de Septimio Severo y el del mismo Caracalla. Pero pues digamos que lo que dice Mariver es que no necesitaba ese principio de ciudadanía para recolectar más impuestos, lo podía haber hecho de otra forma. Pero digamos que por ahora es como una intriga de por qué Caracalla nombra a todos los habitantes del Imperio Romano como ciudadanos, pero un poco lo que va a cambiar es la idea de cómo funciona la sociedad civil en Roma, ¿cierto? Porque pues digamos que ya no va a ser de frente a esa distinción de estos patricios romanos ciudadanos versus los que no son ciudadanos, los peregrini, sino que va a empezar a funcionar bajo otras dinámicas. Caracalla estaba destinado a morir, efectivamente, se había echado encima a toda la élite política romana y efectivamente pues en uno de sus campañas militares se va a un lado del camino a hacer cosas que nadie puede hacer por uno en la intimidad. Y pues efectivamente es asesinado. Caracalla es asesinado a comienzos del 217 por Julio Marcial, un soldado, pero pues digamos que lo que se sabe o lo que se cree es que efectivamente detrás del asesinato estaba Macrino, que en la película es interpretado por Denzel Washington, bueno, que era conocido como Marco Pelio Macrino. En la película le dan otro nombre distinto, Macrino de no sé dónde. Y pues digamos que Macrino lo que hace es que se nombra emperador. Macrino era un personaje bastante mediocre, no era un vendedor de gladiadores como se muestra en la película. No sabemos si era afrodescendiente o no, efectivamente sí venía de una provincia africana. Y digamos que eso no es completamente relevante, pero pues sabemos que no era un vendedor de gladiadores, sino que había desempeñado varios cargos administrativos tanto en el gobierno de Septimio Severo como en el del mismo Caracalla. Macrino era el prefecto del pretorio en el reinado de Caracalla, es decir, era el líder de los pretorianos. Y pues de alguna forma tenía precisamente el dominio de los pretorianos, y cuando decide hacer su jugada para asesinarlo, pues lo mata, lo manda a matar. En la película vemos que Denzel Washington lo mata a este Caracalla raro, maquillado y medio loco, en el trono de la arena, pero pues sabemos que efectivamente lo mata este soldado en una de sus campañas. Y Macrino se hace nombrar emperador, se proclama emperador, pero no se gana, no acude a Roma a ganarse rápido el favor del Senado, y básicamente en algún punto también es asesinado. Creo que no dura unos cuantos meses como emperador de Roma, y empieza, digamos, como el rumor en el imperio de que Caracalla había dejado un hijo bastardo, que es Heliogábalo. Y pues digamos que lo que pasa es que obviamente Macrino también muere asesinado sin hacer nada. Digamos que es un reinado que sin pena ni gloria pasa por la historia, y se nombra, digamos, como emperador a este Heliogábalo. Lo que había pasado digamos, como con toda esta crisis después de Cómodo, es precisamente que el título de emperador un poco como que se había degenerado de la legitimidad de ese título, ¿no? El mismo Septimio Severo se había nombrado hijastro, se había apadrinado, por así decirlo, en forma retroactiva a partir de Marco Aurelio, y pues digamos como que casi que cualquier persona podía entonces nombrarse descendiente de algún emperador, incluso muerto, porque sabemos que esta figura de la adopción era lo que daba un poco legitimidad desde la época de Nerva y de Trajano. Y pues digamos que Septimio Severo lo había hecho, y pues también este Heliogábalo resulta siendo
emperador con poca legitimidad, y lo que pasa es que sigue una serie de asesinatos por parte de la Guardia Pretoriana, que repite este Marcus Acacius, ¿no? Interpretado por Pedro Pascal. Este Marcus Acacius no existe, es un legado, un general romano, no se especifica de qué legión tiene a cargo, nada por el estilo, pero repite esta frase un par de veces, volviéndola casi como una insignia, ¿no? Que es el Vae Victis. Porque no tiene ningún sentido, porque básicamente, como vimos en la cita que leímos al comienzo del video, la frase la pronuncia Breno, que era el líder de los galos cuando invade Roma por allá en el 390 a.C. y es una frase humillante para Roma, ¿cierto? Es una frase que recuerda a una Roma vencida, que para esta época de Caracalla, pues básicamente nadie quería repetir esa frase porque es una frase humillante para la misma Roma, porque la pronuncia un galo en la única invasión que había sucedido para esta época de Roma, ¿cierto? La única vez que los galos habían entrado a Roma, y era algo que no, pues digamos que desde donde se sienta que efectivamente Roma nunca más tenía que volver a caer y nadie más podía volver a penetrar los muros de Roma, ¿no? Entonces digamos que es una frase completamente humillante para los romanos, pero que aquí digamos que Ridley Scott se la pone precisamente al general, ¿no? Como si dijera Roma Victrix o alguna de estas cosas que suenan también en cine, pero pues que no tiene ningún sentido que un general romano la dijera, ¿no? Es como si en Colombia tuviéramos de divisa alguna frase de Pablo Morillo o algo así por el estilo, no tendría ningún sentido. Pero pues digamos que es un poco el funcionamiento de Hollywood, que googlean frases emblemáticas romanas, ojalá en latín, y pues la que vean bonita se la encuentran y se la ponen a Pedro Pascal a decir, y pues se oye muy épico, pero no tiene ningún sentido. Listo. Este Marcus Acacius está como inspirado en lo que sería la figura de Aecio, ¿no? El último gran general romano, que sería el que se enfrentaría unos siglos después, un siglo después casi, a Atila. Listo. Por último, Yugurta, sale Yugurta, no sé si ustedes lo vieron, efectivamente este Jano o este Lucius es uno de los generales o comandantes de una ciudad X en Numidia, que está a cargo de un rey que llaman o que se llama Yugurta, ¿no? Eso también no tiene ningún sentido. Yugurta fue el rey númida en el 116 a.C., y pues fue vencido por Sila, un general, digamos que romano, que está bajo las órdenes de Cayo Mario. Fue completamente vencido, fue una guerra, de hecho se conoce como la guerra de Yugurta, y pues en la época de Augusto, Augusto lo que hace es que integra Numidia efectivamente ya al Imperio Romano como provincia, ya no hay reyes títeres, nada por el estilo, es decir, esta provincia no existía, y por ende esta ciudad que sale al comienzo de esta primera batalla, esa ciudad como costera pareciera en el Mediterráneo, a la que este general Acacius vence y como que toma para el imperio, pues también no tiene ningún sentido. Para la época de Caracalla, básicamente toda la costa norte de África ya eran provincias romanas integradas completamente al imperio, no había ninguna ciudad rebelde ni nada por el estilo, ¿cierto? Digamos que efectivamente las guerras estaban en Panonia, estaban hacia el Danubio, estaban hacia Britania o hacia Asia, precisamente en las guerras contra los partos. Pero pues digamos que en la franja norte de África ya llevaba muchos siglos integrada completamente al imperio, ¿no? Tanto así pues que efectivamente quienes venían de esa zona, como el mismo Septimio Severo o el mismo Macrino, pues eran básicamente pues romanos, porque venían de zonas que ya eran romanas, ¿no? Entonces esa primera batalla y como que esta memoria númida que existe, pues no tiene ningún sentido tampoco. Eso era, digamos, era como el video de hoy. Espero no haberlos aburrido, espero no haberlos aturdido, espero que mi cara no los haya distraído. Muchísimas gracias por ver este video. Si llegaron hasta aquí, felicitaciones, son personas bastante perseverantes y muy pacientes. No olviden suscribirse, no olviden darle like al video, no olviden compartirlo con sus amigos, con frikis de la historia, y no olviden, digamos, que seguir apoyando este canal, que la idea es poder seguirlo alimentando de temática histórica a través del cine o a través de otro tipo de fuentes. Muchísimas gracias por verme, mi nombre es Arturo de Gules y nos vemos en un siguiente capítulo.